Hola, 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 hola. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Estamos poniendo todo a punto para arrancar una nueva emisión, una nueva transmisión que estamos haciendo aquí en tu canal, La Verdad Televisión. Vamos a constatar que estemos saliendo en vivo y en directo. Sí, efectivamente estamos en vivo y en directo. Me permiten, compartiremos el link con todos nuestros amigos que forman parte pues de la comunidad del Códice del Séptimo Sentido. Estamos invitándoles entonces a que se unan a nuestro programa. Bien, vamos a dar entonces inicio. Déjenme por favor, mis queridas amigas, amigos, permítanme terminar de compartirles el link a todos y a todas aquellas personas que quieren unirse a esta transmisión que hacemos en vivo y en directo de La Verdad Televisión. Códice un tema muy importante que se llama la generación marcada. Bien, terminamos de enviar el link para que se unan todas nuestras queridas amigas suscriptoras y todos nuestros queridos amigos suscriptores, y comenzamos a ver Cábala, el camino de la evolución, templarios del siglo XXI, tetragramatron, conocimiento y espiritualidad, orden de caballería del Santo Sepulcro, y estamos. Enviado. Hola, sean bienvenidas y bienvenidos, estimada Clara Álvarez, estimado José, estimado Fernando Buccelli 667. Bien, vamos a iniciar. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que tus ojos pueden ver? Bienvenidas y bienvenidos al Códice del Séptimo Sentido.
Aquí exploramos la delgada línea donde lo paranormal se encuentra con la conciencia, desde los misterios que habitan en la oscuridad hasta la luz que necesitas para despertar tu poder interior. Seguimos dándole la bienvenida a todas nuestras queridas amigas, a todos nuestros queridos amigos que se están uniendo a esta importantísima transmisión, donde vamos a hablar sobre un tema muy interesante que está dando también bastante que hablar, y esto se debió gracias a que el señor JJ Benítez pues lo ha estado manifestando recientemente, y esto pues nos ha tocado a las personas que de una u otra forma estamos vinculados a esta generación, a la generación marcada, que es así como le ha llamado los manuscritos que JJ Benítez descubrió. Permítanme poner a correr el video y vamos a seguir entonces hablando sobre este tema tan importante como es el hecho de que JJ Benítez en todas sus investigaciones pues ha dado a conocer un tema que de una u otra forma nos impacta y nos afecta en la vida diaria de todos los que pues conformamos la sociedad en el mundo. Solo quiero ver que esté corriendo el video y confirmar que estamos teniendo la señal en vivo, en directo. Si mi equipo de producción, nuestro director de cámara me confirma, ya tenemos todo listo para seguir pues con el tema del día de hoy, que es súper importante para el hecho pues de aquellos que nos interesa bastante el mundo de la vida, de la espiritualidad. Ponemos la fuente y vamos. Perfecto. Bien, como les decía entonces, atrévete a cruzar el umbral conmigo. El viaje comienza ahora para las almas curiosas que tendrán un lugar donde desciframos los mensajes del universo. Estamos teniendo un poco de señal también de retorno y obviamente pues se nos oye con un poquito de eco. Si buscas respuestas, motivación y un toque de misterio, entonces estás en casa. Esta es tu casa. Quédate porque hoy vamos a expandir tu realidad. Sabemos que nada es casualidad, y si este video programa llegó a ti es por algo. Soy Rubén Cuesta, Gran Maestre de la Orden Iniciática de las Damas y Caballeros del Sol. Y esto es el Códice del Séptimo Sentido. Historias del más allá, herramientas para tu despertar y la motivación que tu espíritu estaba buscando. Prepárate entonces, baja las luces y abre tu mente.
vamos a conectar con lo que es invisible para quienes aún no despiertan. Aprovechamos la oportunidad para darle la bienvenida a todos y a todas las damitas y caballeros que se están uniendo en este preciso instante a la transmisión de tu programa en vivo y en directo, el Códice del Séptimo Sentido. A continuación ustedes pueden ver aquí en la siguiente imagen de quien está enfrente de vuestras pantallas, como dije, tiene la finalidad o la función o funge como gran maestre o prior general de la Orden de los Caballeros y Damas del Sol de Quito, que es la OCSQ. Aquí vamos a hablar un poco sobre el bagaje que quien está enfrente de vuestras pantallas, quien está haciendo este programa, ha tenido un poco en el ámbito, en el mundo de la espiritualidad. Siempre me he sentido bastante atraído hacia el tema de la espiritualidad, de saber que hay más allá, de poder conocer aún más la fuerza interior que tenemos todos los seres humanos, la fuerza también que tiene la madre naturaleza y las fuerzas pues que gobiernan de una u otra manera a el universo. Exactamente a partir del año 2006, quien está enfrente de vuestras pantallas pues tuvo tiene más bien dicho, el agrado de formar parte de la Orden de los Caballeros de la Santísima Virgen del Buen Aire. Después, obviamente, a través de esta orden iniciática también se nos dio el encargo de ser uno de los embajadores para la República del Ecuador de la Casa Real de los Príncipes Merovingios o de Geveaudán. Encargo pues que hemos venido haciendo hasta la presente fecha y pues esto nos permitió encontrar varios accesos al conocimiento iniciático de el manejo pues de informaciones que de una u otra forma pues nos han permitido llegar a tener el conocimiento que hoy vamos a estarles compartiendo a todos y cada uno de los que se han unido a esta transmisión. Ya vamos a mandar saluditos. Hola Iván, acabas de unirte. Soy la Teves también, acabo de ver que te uniste. Bienvenida entonces y bienvenidos a esta transmisión en donde vamos a hablar de un tema muy importante, súper importante. Pero antes que nada, como decía, quiero que conozcan un poco la parte de la vida de quien está enfrente de vuestras pantallas. Justamente este programa, o más bien dicho el medio de comunicación La Verdad Televisión, nació hace muchos años atrás con la intención de hacer no es proselitismo, pero sí la defensa de los derechos humanos, específicamente en la defensa de los derechos de un grupo de trabajadores, de varios trabajadores de nuestro querido país, el Ecuador. Estamos transmitiendo en vivo, en directo desde la hermosa mitad del mundo. Qué interesante e importante hablar también sobre ese tema. Quito, el Ecuador en sí, es un centro energético increíble. Las fuerzas del universo convergen y se unen acá en este hermoso y maravilloso país que es el Ecuador. Hola Clara Álvarez, acabas de unirte, te saludamos. Bienvenido Abdón, también te saludamos desde
nuestro centro de transmisión. Quien está enfrente de vuestras pantallas siempre ha tenido ciertos, diríamos que encuentros o acercamientos no paranormales, o podríamos catalogarlos tal vez de paranormales, y justamente recuerdo, lastimosamente nuestro equipo de diseño gráfico no me captó muy bien la idea que le comentamos sobre una situación que yo viví acá en la hermosa ciudad de Quito, cuando este humilde comunicador social pues tenía la edad de entre 14 o 15 años, en donde tuvimos, digo porque me acompañó en esa experiencia, yo diría que sobrenatural, no paranormal, sino sobrenatural. En esa experiencia me acompañó mi hermana Patricia y mi padre, que paz descanse, Jacinto Cuesta Ordóñez. Era un día entre semana, para valga la redundancia aquí, y mi padre fue uno de los pioneros, ¿ya?, o fundadores de los famosos pianos bar aquí en Quito, y obviamente después eso se expandió a varias ciudades del Ecuador. Entonces mi padre siempre fue un músico, siempre estuvo dentro de la vida del arte, de la bohemia. Mi familia pues fuimos los precursores en algunos casos del cine nacional, con películas muy importantes, y mi padre siempre estuvo vinculado al mundo de la música. Y ese día pues que se vivió la experiencia sobrenatural, mi padre estaba saliendo a trabajar. Yo me acuerdo que siempre yo lo despedía a él con un beso en la mejilla cuando él iba a trabajar a su nightclub, a su piano bar. Y como a los 20 minutos de que yo me despedí de él, mi padre subió totalmente transformado, más blanco que este color que yo tengo aquí el día de hoy puesto. Y pues él timbró, yo le abrí la puerta y le dije: oye papá, ¿estás bien? Y él me dijo algo muy claro, que hasta el día de hoy para nosotros fue un hecho que marcó muchísimo mi vida, ya que fue el ver para mí a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, nosotros vivíamos en ese entonces en la colonia 9 de octubre, ya en el centro norte de la capital de las ecuatorianas y de los ecuatorianos. Y recuerdo que eran como las 8:30 de la noche del día viernes. Obviamente en ese momento, el viernes, en esa zona céntrica de la ciudad de Quito, había mucha gente, había muchísima gente. Y el tema es que pues yo salí, bajé con mi hermana, bajé con mi papá. Yo decía: mi papá, no puede ser que ya esté entonadito. Y discúlpame viejo, sé que estás al lado de Dios ahora. Pero bueno, lo acompañamos, fuimos a ver a Jesús, ¿ya? Y efectivamente Jesús estaba ahí en la avenida Colón y 9 de octubre, parado, mirando hacia el Pichincha. Solo él, esa figura, era mirando hacia el Pichincha, solo miraba hacia el Pichincha. Y toda la gente que venía en la acera donde estaba parado, para mí Jesús, donde estaba parado, la gente venía caminando y se cruzaba por la energía que emanaba y que irradiaba. Permítame tomar un sorbito de agua, porque hasta ahora esa experiencia para mí es bastante sobrecogedora. Y efectivamente todos los que venían de esa acera se cambiaban para el otro lado, y hubo un momento en que esa calle quedó vacía. Ya nadie más se atrevía a caminar por ahí, porque efectivamente se veía una imagen de Jesús
como normalmente se lo ve en las estampitas, ¿no? Vestido así de blanco, con una túnica que le cruzaba, pero el hombre solo miraba al Pichincha. No volteaba a ver a nadie, la gente se cruzaba, se cambiaba de camino, hasta que esa calle, 8 de la noche, Colón, 9 de octubre, viernes, quedó vacía. La calle que venía de la avenida Amazonas hacia la 10 de agosto, vacía, y solo estaba Jesús ahí parado, o como ustedes lo quieren llamar. De repente, Jesús, lo que para mí es Jesús, volteó a verme. Me miró, o sea, él volteó la mirada y se clavaron sus penetrantes ojos en los míos. Yo no pude sostener la mirada. No pude sostener la mirada y la esquivé. Vea a mi querido amigo televidente y mi querida amiga suscriptora. Me quedó viendo y yo hice así y volví a mirar otra vez a Jesús y ya no estaba. El tema, lo importante es que cuando yo sentí la mirada de ese ser, que para mí es Jesús, no le pude sostener la mirada porque increíblemente a los 14, 15 años, yo sentí que era indigno de mirar a los ojos o al rostro de Jesús. La gente piensa y dice, bueno, a los 14 años, ¿qué tantos pecados podrás tener? Y no es tanto el hecho de los pecados, es el hecho de no tener clara la figura de Jesús en nuestras vidas. ¿Ya? Y bueno, no pude sostenerlo, volteé la mirada, regresé en menos de un segundo y ya no estaba esa figura. Inmediatamente, una vez que desapareció esa figura, pues conversé con papá, conversé con mi hermana. Mi hermana a raíz de eso se volvió mucho más creyente, no se hizo monja, no se hizo nada de eso, pero se volvió mucho más creyente. Y todos coincidimos en que nos miró. Entonces obviamente no es lógico, ¿verdad? ¿Cómo una persona puede mirar? Porque ya ahí en ese entonces ya había por lo menos unas 70, 80 personas que se habían cruzado de la una acera a la otra donde estábamos nosotros. ¿Ya? Y todos coincidimos en que nos vio a los ojos. Y que cuando quitamos la mirada, volvimos a regresar a verlo a él, al maestro, y ya no estaba. Desapareció así. Bien, ese, digamos que sería uno de los primeros encuentros que quien está frente a vuestras pantallas ha tenido con lo sobrenatural, ¿ya? O con una experiencia paranormal. Pero siempre, a través de mi madre, que paz descanse, nosotros venimos de una familia de 10 hermanos, todos involucrados en el arte, en la producción de la televisión, en la producción de cine, en la creación y producción de música, todos, siempre, todos. Obviamente, pues en ese ambiente del género artístico, del género musical, pues es muy fácil caer en tentaciones como lo que sería pues probar. Yo nunca lo he hecho, algunos de mis hermanos sí, pero bueno, yo no soy quien para juzgarles, pero el ambiente daba para eso. Pero mi madre, mujer virtuosa, también cantante, pero ella se alejó de todo eso por obviamente criar a sus hijos. Mi madre siempre buscó a Dios y resulta ser que éramos 10 hermanos, ahora somos 8. Ya, de esos 10 hermanos, imagínate, 10 hermanos, que ahora somos 8, éramos 9 en el momento del fallecimiento de mi mamá. Y ahí también viví yo una experiencia sobrenatural también. ¿Ya? ¿En qué sentido? Como te dije y les digo, mi madre siempre buscó a Dios en todas las formas, ¿ya? En todas las religiones. De 9 hermanos en ese entonces, ahora
ahora somos 8. De esos 9 hermanos que estaban vivos antes de la muerte de mamá, yo tenía mi hermana, que fue la que estuvo conmigo en ese tema de ver para mí Jesús, mi hermana, 4 hermanos católicos, ya, 4 hermanos católicos, entre esos yo me consideraba católico, o sea, 4, los otros 5, uno no creía en Dios, el otro estaba en una religión medio rara, Bahá'í, hindú, alguna vaina así, y el resto de hermanos que sobraban evangélicos, cristianos, ya, bueno, yo trabajaba en ese momento, ya hace mi hijo el mayor tiene 28 años, es decir, claro, hace 27 años, mi madre enfermó. Bueno, las personas de ese entonces eran de un verdadero roble, ¿no? Ahorita cualquier cosa ya les tumba, pero los viejos de ese entonces eran aguerridos, verdadera madera fina. Mi madre siempre se quejaba de un dolor en el pecho. Nosotros decíamos, bueno, lógico, tienes una enfisema pulmonar, mamá, fumaste desde los 14 años por tu vida bohemia, por tu vida artística, y ya te pasó la factura. Pero sabíamos que tenía un enfisema pulmonar, pero nunca nos imaginamos que no era un enfisema, sino era un cáncer terminal en el seno, que hizo metástasis y se irrigó, y bueno, fue una muerte rapidísima. Mamá vivía con nosotros los hermanos. Siempre pasaba una semana en casa de uno, una semana en casa de otro. Esa semana me tocó a mí. Y yo me acuerdo que me fui a trabajar, yo trabajaba en el Oriente, pertenecía a una compañía petrolera, ya, y me fui. La dejé desayunando, me fui a trabajar, tenía el turno de la noche, me fui a dormir. Cuando a la hora que yo me acosté a descansar para trabajar la noche, me golpean la puerta y me dice, oye hermano, tienes que comunicarte de urgencia, tienes que llamar a tu casa, porque hay una emergencia en tu casa. Inmediatamente me levanté, salí, fui al cuarto de radiooperación, llamé por teléfono. En ese entonces no era muy fácil comunicarse del Oriente acá a Quito, y se hacía por una cosa que se llamaba phone patch, es decir, cogíamos un teléfono y ponían el radio, bueno. Llamo a la que en ese entonces era mi esposa, mi primera esposa, la mamá de mis primeros hijos, y le digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Que estás bien? Algo le pasó a mis hijos. Me dice, no, es tu mamá está mal, se está muriendo. Le digo, ¿qué pasó? ¿Le pisó un carro? ¿Qué? Si estaba en la mañana bien. Me dice, no sé, se fue a visitarle a tu hermana Marta y está en el hospital, está mal, está por morirse. Le dan 4 días de vida. 4 días de vida, habiéndola yo dejado ahí para mí bien. Obviamente pedí el respectivo permiso, salí del Oriente, me mandaron un helicóptero, un vuelo y me vine. Pero en el momento en que yo estaba cruzando la sierra, exactamente el Cayambe, ya para aterrizar en Quito, ese avión se movió peor que papel, pero peor que papel. Ya, y esa avioneta era, pero yo dije, bueno, hasta aquí llegamos. Como nunca en todo el tiempo que yo había volado entre Quito, Tarapoto a Quito, el avión nunca se había movido así de feo. Y lo curioso del tema es que ahí iba un egipcio cristiano. Ya era un ingeniero geólogo en petróleo. Y claro, el avión. Y él, con una calma y una tranquilidad. Yo le digo, ¿cómo puedes estar tan tranquilo, tan calmado? Mira lo que está pasando, vemos al Cayambe aquí encima. Y él decía, mira, nosotros no podemos evitar lo inevitable. Si tenemos que morir, moriremos. Más bien tenemos que estar tranquilos y aceptar que eso fue un designio de Dios. Designio de Dios. Bueno, aterrizamos, fui a ver a mamá al hospital. Me dijeron, le queda ya ahora 3 días de vida. Yo siempre he tratado de ser lo más pragmático del mundo. Y dije, bueno, ¿para qué la tenemos acá?
si va a morir igual, ¿para qué gastamos tanto dinero aquí en el hospital? Llevemos a la casa. Y ella quería irse a la casa. Entonces yo peleé, discutí con mis hermanos, el menor de todos los hermanos, el mimado de la mamá, supuestamente, y bueno, la llevamos a nuestra casa. ¿Ya? Durante ese tiempo yo tuve la oportunidad de hablar con mamá y ponerme en paz, ponerme al día en cuentas. ¿Ya? Pero mi mamá, que toda su vida buscó a Dios, lo buscó en la religión Bahá'í, en la religión católica, en la religión cristiana, hasta en la cuántica de mi hermano y todo lo demás. Ya, los hermanos, ante esta situación, venían y trataban, ¿no? Obviamente uno como hijo pues trata de que su mamá esté lo mejor posible y de que esté lo más en paz con la respectiva creencia que se tenga. Bien, mi madre, en todos estos 3 días que yo estuve al lado de ella, venía mi hermano y decía, a ver, ponme tal cosa. Y le ponía que la Biblia de la religión cristiana. Venía mi hermano, mi hermana le ponía la Biblia católica. Llegaba el otro, no, que mejor que el Vishnu, que el hindú, la religión hindú, y esto y lo otro. Y así pasaban, ¿no? Pero ellos lo hacían con buena intención, con la intención de que su mamá se mejore o de que su mamá encuentre la manera de llegar en paz al Creador. Hasta que un día mamá agarró y dijo, oye, Rubén, sácame todas esas vainas, todas esas cosas, porque a mí me dan realmente mala energía y yo veo cosas que no son de Dios. Así que quítame todo. Yo digo, mamá, ¿me estás hablando de la Biblia cristiana? Sí. ¿De la Biblia católica? Sí. ¿De la pirámide? Sí. Mamá, yo voy a bronquearme con todos mis hermanos al día siguiente que ellos vengan acá y van a decir, ¿qué hiciste? Tú no te preocupes que yo hablo con ellos. Dicho y hecho, eso hice. Cogí todas las cositas que me pidió mamá que saque. Y cuando me estaba yendo me dijo, oye, déjame el crucifijo. ¿Listo, mamá? El crucifijo. Y me fui a descansar. Dicho y hecho, al día siguiente llegaron mis hermanos y la bronca, la pelea normal. ¿Qué hiciste? ¿Por qué le estás lavando el mate a mamá? ¿Qué esto, que lo otro? Yo lo pienso que lo hacían con buena intención, obviamente, ¿no? Hacia su madre. Su mamá, que siempre fue mal hablada, dijo, a ver, ya déjense de tanta mierda, tanta tontera. Yo pedí que me saquen esto porque yo veo cosas que no son de Dios. Una persona que está a punto de morir y dice que le dejen solo una cosa, a Cristo, al crucifijo. A partir de ahí yo volví a ratificar que para mí hay un Dios, existe un Dios cuyo Hijo es el Maestro, nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, y converjo en la idea y acepto la idea de que vino y nació a través de María. ¿Ok? También concuerdo en que existe una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no comparto los valores cristianos, evangélicos o católicos en el sentido de las imposiciones. Luego vamos a ir conociéndonos más sobre ese tema. Entonces, bueno, mamá, me acuerdo, ese día desayunó muy bien. Entonces dije, bueno, mamá se está recuperando, ¿no? Y ya era hora de almuerzo, cuando me acuerdo que era locro. Para mí el locro es uno de los platos que son de mi más agrado, de las sopas que más me agradan a mí. Y ese día habían hecho locrito. Locrito de papa con queso, qué maravilla. Y yo iba a pegar el primer bocado de la cucharita de locro cuando una voz entró y me dijo, oye, deja de comer, sube, porque tu mamá está muriendo. Una voz entró a mi cabeza diciéndome eso. Ya, yo me quedé así, dije, mamá está muriendo. Y dejé de comer. Para mis hermanos era rarísimo que yo dejé un locro sin tocarlo, rarísimo. Pues subí corriendo a las gradas, ya, y
efectivamente mi mamá ya estaba, pues, digo yo, entregando el alma al Creador. Ya, aquí estoy tratando de graficar ese momento, un momento que para muchos de mis hermanos fue muy duro, para mí no tanto. Ya, mamá murió y yo hasta el día de hoy no he derramado una sola lágrima, justamente porque yo sé hacia dónde iba. En ese momento que yo la veo, cojo la mano de mi mamá y les digo a mis hermanos que estaba ahí, mi hermano Alfredo, que no cree, mejor dicho, que no creía en Dios, y mis dos hermanas, Patricia y Marta, que sí, ellas son católicas, y suben y se acercan a mi mamá, y efectivamente mamá estaba muriendo. Mi mamá siempre, como dije, siempre fue mal hablada, como buena mujer de sangre costeña, de origen costeño, cubano realmente. Se sacó el oxígeno y dijo, a la mierda, que sea lo que Dios quiera. Y mi hermana, una de mis hermanas, le dice, mamá, ya te vas. Claro, pues que ya se iba, ¿no? Y ella le dice, sí, ya me voy. Y mi otra hermana, que estaba parada, le dice, oye, pero te vas con Dios. Marta creo que fue quien preguntó eso. Y mi mamá le dice, sí, ¿qué no ves que está al lado de tu hermano? O sea, dijo que Dios estaba al lado mío. Claro, ¿tú qué haces como mortal? Como muy silvestre que eres. Dices, ah, carajo, si está ahora me escalofrío. Dices, Dios está al lado mío. Entonces yo volteo a ver, ya, y lo único que vi fue a mi hermana llorando. Pero tuvimos, los cuatro que estuvimos ahí, la certeza de que mamá se fue con Dios. A tal punto que arriba ya era la casa de una de mis hermanas y abajo la productora de televisión. Ya, a tal punto que en esa área de la casa, en esa parte del cuarto, cuando ella expiró, dio su último, exhaló su último suspiro, la luz se fue. Se fue ahí, solamente en ese cuarto, la luz. En el resto de la casa había luz. Obvio, en una productora de televisión nosotros tenemos técnicos, electricistas, fuimos y dijimos, vea, revise. Con el multímetro el tipo ponía los enchufes del cuarto y decía, aquí hay luz, pero ¿por qué no se prende? No sabemos. Entonces mi hermano, el que no creía en Dios, dijo, se fue la luz de esta casa. Dijo una gran verdad. Y efectivamente mi madre siempre fue la luz de nuestra casa, siempre. Una acotación, en todos los días que yo conversé con ella y que me puse a paz y salvo con ella me dio a mí un trabajo. Ya vi que ahora con lo que la reciente información que me llegó de JJ Benítez, pues lo concuerdo, aún más. Ella me dio un trabajo y me dijo, tienes que unir a tus hermanos en Cristo. Me decía, mamá, en ese entonces yo tendría que 29 años. Decía, mamá, usted le está diciendo al menor de los hermanos, de 9 hermanos, que ellos tienen que hacerme caso a mí para que crean en Cristo. ¿Qué hago con el que no cree en Cristo? ¿Qué hago con el que cree en el Vishnu, la religión hindú? O sea, ¿qué me estás pidiendo? Yo lo intenté hacer y eso lo que generó fue problemas de la familia. Ya, pero no entendía cuál era el verdadero significado de unir o de la petición que hizo mi mamá. Pasaron los años, ya enterramos a mi madre, yo no derramé una sola lágrima porque me puse en paz con ella y efectivamente después de muchos años yo dejé de trabajar en esa compañía petrolera y me dediqué a lo que es mi carrera, la comunicación audiovisual, la producción de televisión, y me volví a casar por segunda vez. Tengo un hijo maravilloso de esta última unión también. Es un hijo que tiene bastante, diría yo, percepción extrasensorial. La primera palabra que dijo este joven, mi hijo,
el último, el menor, antes que decir papá y mamá, dijo Luna. Increíble. Pero ya hemos ido hablando de ese tema más adelante en próximos programas. Ese día que a mi mamá la enterraron, todo el mundo, desde el ateo, pasando por el de la religión baja, hindú, lo que sea, hasta los que teníamos cierta formación cristiana o católica, éramos rezando el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración universal. Nadie puede discutir sobre eso. ¿Ok? Y todos los hijos éramos rezando el Padre Nuestro. Todos. Al que creía en Dios y al que no creía en Dios. Bien. Mamá me encargó esa misión. Yo pensaba que era ir a hablar con mis hermanos y decirles, vean, crean en Cristo. Y por ahí no iba la cosa. La cosa fue después de muchos años, cuando yo salí de esta vida, de trabajar en la vida petrolera, ya en donde empecé mi activismo en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los derechos sociales, y ahí descubrí a lo que mamá se refería, de unir a mis hermanos en Cristo. Al momento, a través de nuestra creencia en Cristo, sean católicos, sean cristianos, o sean agnósticos creyendo en Cristo, he logrado liderar la vida de más de 700 ex trabajadores de una compañía petrolera y luego la vida de cerca de otras 500 personas más en la lucha y en el activismo social en la defensa de los derechos humanos. Es decir, casi más de 1.400 personas hemos logrado liderar a través de unir a mis hermanos en Cristo. Bien, habiendo entonces dado este bagaje de por qué, justamente por medio de esta lucha social, la semana pasada, el lunes de la semana pasada, yo estaba esperando reunirme con una persona muy importante de la Asamblea Nacional. Creo que el presidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, y mientras esperaba que me atienda el asambleísta, llega a mi TikTok un video de cerca de 50 minutos de duración de JJ Benítez, de Juan José Benítez, en donde habla de nosotros, de nuestra generación, de la generación marcada, de aquellos que nacimos en los años de 1955 a 1975. Yo nací en 1969, es decir, que estoy dentro de esa generación marcada. Y pues justamente gracias a que mientras yo esperaba a que me atienda el señor asambleísta, padre de la patria, me llega esto y decidí hacer caso a lo que dijo este famoso investigador español como es JJ Benítez, investigador de fenómenos paranormales, fenómenos ovni, que tiene también una relación muy especial con nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y pues cumpliendo con la señal o el preaviso que me mandaron a hacer a través de estos videos, a través de estos mensajes, es que decidí crear este programa que se llama el Códice del Séptimo Sentido. Resulta ser que el investigador español JJ Benítez, mientras revisaban unas notas viejas en su despacho de Bárbate, encontró una carta que había olvidado por completo.
ya, una carta que le envió un rabino de Jerusalén en 1987. Ya, después de una entrevista que él nunca publicó, la carta estaba doblada dentro de un ejemplar del Talmud. El Talmud es un libro sagrado hebreo, ya, que él cuando la abrió sintió algo extraño en el pecho, algo parecido al vértigo, ya, porque esa carta hablaba exactamente de lo que estoy a punto de contarte o lo que ya te he venido contando. Para quienes no saben quién es JJ Benítez, pues JJ Benítez es un periodista investigador que lleva más de 50 años recorriendo el mundo, más de 100 países ha visitado, 60 libros ha escrito, miles de entrevistas realizadas. Y bueno, pues les advierto que desde ahora lo que voy a revelarles en este programa no es especulación. Es el resultado de décadas de investigación silenciosa de JJ Benítez. ¿Ya? Y la revelación... Acaba de llegar un mensaje. Hola. Bien, sí, estamos en vivo. Bien, y la revelación final, créanme que es quizás un poco la más perturbadora de todas. Si nacimos entre 1955 y 1975, ya para nosotros se puede convertir en algo perturbador, porque lo que descubrió pues este investigador sobre mi generación cambió y está cambiando para siempre mi comprensión de quién soy. Y justamente ese es el motivo de este programa. No sé si aquí hay personas que nacieron entre esos años, 1955 y 1975. Si no naciste igual en esos años, no te preocupes, ya, porque igual a través de este programa o a través de tu autoconocimiento, pues podrás ir viendo cuáles son las razones por las que te encuentras en este mundo y el universo. ¿Ok? Bien, déjenme y les cuento cómo empezó todo esto, ¿ya? Esto fue en marzo de 1983 cuando JJ Benítez había viajado a Egipto siguiendo la pista de unos manuscritos que supuestamente contenían fragmentos perdidos del Evangelio de Marcos, ¿ya? Él no sabía si iba a encontrar algo valioso o simplemente otra falsificación más de las que tanto pues circulan por ahí. Si graficamos, por favor, nuestro equipo de producción me pone las imágenes por lo menos de JJ Benítez. Creo que ya se me están durmiendo acá. Usualmente cuando transmitimos nuestros programas los hacemos no en un horario tan extendido, y luego vamos a ir comentando justamente sobre estos nuevos estilos de programación que vamos a sacar acá. Él es JJ Benítez, para quienes no hayan tenido el gusto de conocerlo. Bueno, dije que entonces él había ido a Egipto para buscar el Evangelio de Marcos, ¿ya? Él no sabía si iba a encontrar, como ya dije, algo valioso o simplemente una falsificación de tantas que normalmente hay por ahí en estos países, ¿no? Que hay mucha historia. El caso es que terminó en el monasterio de Santa Catalina al pie del monte Sinaí, un lugar que literalmente, pues, a aquellos que hayan estado por ahí, yo creo que les corta la respiración cuando lo ven por primera vez. Según relató, era temprano por la mañana. Él recuerda el frío del desierto, ese frío seco que te pela la piel, y recuerda también el silencio, un silencio tan profundo que él mismo podía escuchar su propia sangre, la sangre que circulaba en todo su cuerpo. El padre Atanasio, un monje copto de barba blanca y ojos increíblemente claros, lo recibió en la biblioteca del monasterio. Resulta ser que este monje copto pues también hablaba español, un español bastante fluido, un español que, a decir del mismo monje,
pues lo aprendió durante su estancia en algunas ciudades de España, ¿ya? Y efectivamente, pues me imagino que fue fácil la manera de poderse comunicar con JJ Benítez. Ahí tenemos una reproducción en inteligencia artificial de lo que sería el monje, pues que estuvo, el monje, el padre Anastasio, que recibió a JJ Benítez. Este monje lo recibió en la biblioteca del monasterio, hablaba un español perfecto, muy aprendido. Dice que estuvo en Salamanca en los años 60. Pues bien, después de revisar varios documentos sin mayor interés, el padre Atanasio le preguntó a JJ Benítez algo muy extraño para él. Le dijo: ¿en qué año naciste, Juan José? Y él le respondió: en 1946. Y el monje asintió lentamente, como si su respuesta confirmara algo que él ya sabía. Entonces no eres de la generación marcada, dijo. Y se quedó callado. ¿La generación marcada? ¿De qué hablaba este hombre?, se preguntó el investigador español. Le pidió que le explicara, pero él movió la cabeza y dijo: no puedo mostrarte lo que vine a mostrarte. Dijo: no está destinado para ti, pero hay algo más que quizás sí puedes. Y sacó de un cajón una carpeta de cuero gastada, matada con un cordón negro dentro de una... ahí adentro había una carta escrita en griego antiguo con traducción en el latín. Ya en los márgenes, el padre Anastasio le explicó que era una copia de un documento mucho más antiguo, probablemente del siglo IV. El autor era un obispo llamado también Atanasio, pero de Alejandría. La carta hablaba de una profecía que, según el obispo, había sido transmitida oralmente entre los primeros cristianos y que se remontaba incluso a los apóstoles mismos. Y esa profecía identificaba con precisión asombrosa a una generación específica, una generación que nacería en los años de la reconstrucción después del gran sufrimiento del pueblo elegido. El pueblo elegido es Israel. Una generación que crecería bajo la sombra del fuego del cielo. Una generación de testigos, leyes, una generación de testigos y leyes, ya, de palabras en silencio. Mientras el padre Atanasio lo observaba, y cuando terminó el investigador le preguntó, lo obvio: ¿a qué generación se refiere el monje? Pues el monje respiró hondo y dijo: a los que nacieron en 1955 y 1975. Respondió: los que vinieron al mundo después del regreso de Israel a su tierra, después de Hiroshima y después de que el átomo se partiera y la humanidad cruzara el umbral del que ya no hay retorno. Ya no hay retorno. Ya cruzamos un umbral del que ya no hay retorno. Es decir, que la profecía de la próxima venida de nuestro Salvador Jesucristo muy pronto se cumplirá. ¿Ok? Entonces dice, de la que ya no hay retorno. ¿Ok? Bueno. Un poquito de agua, por favor. Bien. JJ Benítez se quedó mirándolo sin saber qué decir. ¿Cómo podía un obispo, a Atanasio de Alejandría, del siglo IV, conocer fechas tan precisas? ¿Cómo podía describir el establecimiento del Estado de Israel en 1948 o el uso de las armas nucleares en 1945? No las conocía, dijo el padre Atanasio, como si le hubiera leído la mente de Juan José Benítez. Pero, aclaró el padre Atanasio, pero conocía los signos. Los signos son inconfundibles, le explicó. Algo que Benítez desconocía por completo. Le dijo que la tradición oriental, específicamente
entre los coptos existía una interpretación profética que había sido preservada oralmente durante siglos, una interpretación que conectaba las profecías del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento de una manera que la Iglesia Occidental había perdido o quizás deliberadamente había olvidado. Y en esta interpretación se hablaba claramente de las señales temporales específicas que identificarían a la generación final. Mira, le dijo el padre Atanasio sacando otro documento de la carpeta. Este es un comentario del siglo VI sobre el libro de Daniel. Aquí está escrito: cuando el pueblo de la alianza regrese, así pues, el gran sufrimiento, cuando las naciones se levanten contra ellos y fracasen, cuando el fuego del cielo haya caído sobre la tierra, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ya sobre la tierra, entonces nacerá la generación que verá el cumplimiento de todas las cosas. Le mostró línea por línea. El regreso a Sion claramente fue en 1948, el levantamiento de las naciones, es decir, las guerras árabes, israelíes que comenzaron inmediatamente después, el fuego en el cielo, como ya dije, en 1945, la generación que naciera después de todo esto, entre 1955 y 1975, o sea, nosotros, en mi caso, quien está enfrente de vuestras pantallas, aproximadamente una década después del cumplimiento de estas señales, como si hubiera sido necesario un tiempo de estabilización antes de que esta generación específica comenzara a llegar al mundo. Esa tarde, Juan José Benítez caminó él solito por el desierto que rodeaba el monasterio. Él necesitaba pensar, necesitaba procesar lo que acababa de leer, y mientras caminaba con el viento levantando arena a su alrededor, se hace una pregunta que lo perseguiría durante décadas hasta que ha empezado a hacerlo ya público, ha empezado ya a relevar, a revelar esto para nosotros, a los que conformamos parte de esta generación. Si aquí dentro de nuestros televidentes se encuentra gente que nació en 1955 y 1975, por favor, suscríbete al canal de TikTok, mándanos un mensajito por interno para poder ir empezando a crear una comunidad que se requiere. ¿Por qué? Más adelante vamos a explicar el por qué. ¿Ok? Bueno, esa hizo la pregunta que lo persiguió durante varias décadas, y la pregunta pues era lógica, ¿no? ¿Y si era cierto? ¿Y si realmente existía una generación marcada por el destino? ¿Y si esa generación estaba viva ahora? ¿Ya? Que mismo, sin saberlo, el padre Atanasio le había dicho algo más antes de que saliera a caminar. Le había dicho que esta generación no había sido marcada para ser destruida. Ojo, no hemos sido marcados para ser destruidos, sino para ser testigos, Ellos, es decir, nosotros, veremos cosas que ninguna otra generación ha visto. Eso fue lo que le dijo el padre. Le dijo que veremos el fin de una era y el comienzo de otra. Y nuestro testimonio será lo que conecte ambas eras. Sin ellos, es decir, sin nosotros, sin nuestra generación, la transición sería catastrófica. Con ellos hay esperanza. Le preguntó qué tipo, Juan José Benítez le preguntó qué tipo de cosas verían, y el monje negó con la cabeza. No puedo decírtelo con precisión, porque las profecías son simbólicas. Ya lo sabes, pero hablan de señales en los cielos, de cambios en la tierra, de transformaciones sociales y espirituales, tan profundas que la mayoría de la humanidad no podrán procesarlas, y hablan de un despertar. ¿Por qué hice énfasis en transformaciones sociales?
porque a lo largo de todo este camino que les he relatado durante esta transmisión en vivo y en directo. Hola PK Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Erika López, bienvenida a este canal, La Verdad Televisión. Yo hasta el momento sigo haciendo actividades con las que buscamos generar una transformación social con el activismo político y con el activismo de la defensa de los derechos humanos. ¿En qué año nací? 1969. ¿En qué generación me encuentro entonces? En esta generación marcada. Habla también de un despertar. A lo largo de toda esta transmisión les he hablado del despertar que hemos tenido de una u otra forma con las experiencias que nos ha pasado. ¿Ya? Un despertar en esta generación específica que nos va a permitir comprender lo que está ocurriendo. Mientras todos los demás, es decir, aquellos que no han nacido desde 1955 hasta 1975, es decir, a raíz de 1976 en adelante, se encuentran lastimosamente aún confundidos. Y esa es parte de la misión que tenemos que empezar a hacer aquellos que formamos parte de esta generación. Darles luz, ser el nexo entre esa generación antigua y la generación nueva para pues converger en toda esta transformación que va a vivir la humanidad y la tierra. ¿Ya? Bueno, JJ Benítez volvió a España convencido de que había encontrado nada más que una mera curiosidad histórica. Interesante nada más, pero no pudo olvidar aquella carta. No puede hasta el momento olvidar las palabras del padre Atanasio y sobre todo no pudo dejar de notar algo inquietante. Cada vez que él entrevista a alguien que había o haya tenido una experiencia espiritual, paranormal, una experiencia profunda, una visión, un encuentro inexplicable, y él le preguntaba siempre cuándo había nacido. La respuesta era siempre la misma: entre 1955 y 1975. Al principio pues pensó que era su mera imaginación, pensó que estaba viendo patrones donde no había, porque estaba obsesionado con lo que había descubierto en el Sinaí. Pero luego que comenzó a llevar un registro, empezó a notar sistemáticamente las fechas de nacimiento de todas las personas que le contactaban con experiencias sobrenaturales, paranormales o inexplicables. Los números, como dice Cristiano Ronaldo, no mienten. ¿Ya? Y por tanto, había una concentración estadística significativa en ese periodo de 20 años. Entonces, si yo en ese momento, hasta hace poco, no tenía muy claro el objetivo de por qué la transformación espiritual que yo tuve a lo largo de toda mi vida, de toda mi experiencias que les he comentado, pues justamente no hace poco llegó a mí esta información y vuelven a obligarme a retomar o a redireccionar el propósito de mi razón en esta tierra y en este universo. ¿Ok? ¿Qué les parece entonces ya este relato? En verdad es un relato fascinante de Juan José Benítez. El haberle escuchado esa narrativa que plantea la de una generación puente o una generación testigo resuena en mí con una fuerza especial hoy en día. Aceptando esa premisa, quienes nacimos entre 1955 y 1975 no somos el resultado del baby boom, como querían dar a entender, ¿no? De la década de los 60, de los 70, de los 80. No somos el resultado del baby boom o de una época de cambios sociales. Ojo, somos, según esa profecía del padre Atanasio, los portadores de una antena espiritual.
Y por eso es que el día de hoy sentí ese llamado de transmitirles a ustedes, a las personas que nos están viendo en este momento, esta profecía o esta evidencia que la descubrió el investigador J.J. Benítez. Y obviamente a través de nuestros medios de comunicación, de La Verdad Televisión, en todas nuestras redes sociales, aquí en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y en la red social X, vamos a empezar a llevar este mensaje de esperanza, este mensaje de unión. Y por eso es importante que la gente, incluso aquellos que estén viendo aquí este programa, que no tengan ese rango de fechas de nacimiento, pueden hablar con sus padres, pueden hablar con sus primos, con sus tíos, con sus amigos, con sus profesores, para permitirnos crear una comunidad mucho más fuerte, para empezar a hacer justamente lo que debemos ser, una antena espiritual, ¿ya? Configurados por los eventos traumáticos y tecnológicos de mediados de este siglo, del siglo XX y del siglo XXI. Bueno, hoy aquí en este programa entonces les he compartido unas reflexiones sobre por qué ese patrón que J.J. Benítez notó, pues yo diría que es tan real como perturbador para quienes aún no despiertan. Y nosotros, los comunicadores sociales y miembros de esta generación marcada, tenemos la obligación de ayudarles a despertar, ¿ya? Entonces empecemos con los pilares de la generación marcada. 1. El umbral del átomo y el renacimiento. Como bien lo mencionó J.J. Benítez, esa generación nace justo después de que la humanidad jugara a ser Dios. Hasta ahora seguimos jugando a ser Dios, ya con Hiroshima en 1945. Seguimos jugando con el fantasma de la guerra nuclear. Simplemente veamos Irán, veamos Pakistán, veamos India. ¿Ya? Veamos cómo estamos jugando a ser dioses y quizás un error catastrófico echaba al mundo. ¿Ya? Bueno, y de que una nación antigua como Israel regresara a su hogar en 1948. ¿Ya? Es un grupo humano que llega al mundo cuando el tablero de la realidad acaba de ser reiniciado. Bien. La interpretación simbólica. Para quienes nos hemos metido ya desde el año 2007 hasta la presente fecha, cada vez más inmersos ya en el mundo de la energía, en el mundo de las frecuencias, en el mundo de lo paranormal, de lo sobrenatural, entendemos que el universo, nuestro universo, lo que nos rodea, funciona con frecuencias, o funciona por frecuencias. ¿Ok? Los nacidos en este periodo, pienso yo, que habríamos sido impregnados por la vibración de una Tierra que por primera vez tenía la capacidad de destruirse a sí misma. ¿Cómo? Con las guerras atómicas, con la energía atómica, con la energía nuclear. Segundo punto de la interpretación simbólica podría ser el despertar estadístico. Los datos y registros no mienten. Es curioso porque sociológicamente mi generación fue la primera en la generación de 1955 a 1975, mi generación, la generación de los marcados, ya fuimos los primeros en globalizar la conciencia. Un ejemplo de ello, la llegada del hombre a la luna. Cuestionar masivamente el dogma religioso tradicional para buscar algo más. El auge del esoterismo, la espiritualidad oriental en los años 60 y en los años 70. Y por tanto, también vivir la transición de lo analógico a lo digital, es decir, vivir la transición de los cassettes ya a los iPods. Bien. Tercer punto, la profecía del obispo Atanasio. El hecho de que un texto del siglo
cuarto o sexto mencione fechas o hitos tan específicos, como por ejemplo el regreso a Sion, es decir, el regreso de los israelitas a su tierra, el fuego del cielo, las bombas de Hiroshima, encajan perfectamente con esa línea de investigación que Benítez ha seguido toda su vida. La idea de que el futuro ya ha sido escrito o que el tiempo no es lineal, sino un tapiz que algunos elegidos o profetas pudieron vislumbrar. Lo que el investigador español cuenta sobre esa carta en el Talmud y la sensación de vértigo que sintió es lo que muchos llamamos una sincronicidad crítica. Es decir, no es casualidad que esa carta reaparezca ahora, en un momento donde el mundo parece estar de nuevo en ese umbral de transformación que el monje le describió. Esta generación marcada, es decir, la mía, la de mis hermanas, hermanos, como la de muchos de mis amigas, amigos y seguidores, está ahora en su madurez. Estamos siendo ya en la edad madura, ocupando por tanto puestos de influencia o sabiduría. Sí, ellos, nosotros somos y seremos los testigos necesarios para la transición y que esa transición no sea catastrófica. Estamos en el momento clave de la revelación, y no solo de la revelación, sino de la acción. En verdad, hoy justamente tengo por costumbre ir los miércoles a la piscina, al sauna, y justamente ahí viví otro evento paranormal, por así llamarlo, que fue como una especie de desdoblamiento del cuerpo, en donde justamente y fue como ver que teníamos que dedicarnos al 1001% a llevar este mensaje a las generaciones marcadas y a las generaciones futuras o venideras, para que esa transición de la que hablan las profecías no sea tan dura, no sea tan fuerte, no sea tan complicada para la humanidad en sí. Bien, espero que este programa, que es el primero que hacemos aquí en La Verdad Televisión democrática, y con el programa que pues nosotros lo hemos catalogado y lo hemos titulado como el programa que dice el códice del séptimo sentido. El códice obviamente es un código. El séptimo es un número sagrado, es un número mágico, ¿ya? Y le damos, los seres humanos, especialmente las mujercitas, tienen un sexto sentido, pero todos los seres humanos lo tenemos, solamente que hay que desarrollar. Entonces decidimos que debemos crear o buscar, aquellos que somos parte de esta generación marcada, tener no solamente 6 sentidos, sino 7 sentidos. En realidad tenemos más, ya en realidad hay teorías de que tenemos muchos, no solamente 5 sentidos ni 6, en realidad creo que tenemos más, y que pues tenemos que irnos preparando y autoeducando para llegar a desarrollarlos muchísimo más. Bueno, es momento de despedirnos. Quiero agradecerles por su gentil sintonía, por escuchar parte de nuestras experiencias. Espero que nos sigamos conectando, nos sigamos hablando, sigamos conversando sobre estos temas muy importantes para nuestro despertar emocional, nuestro despertar espiritual, nuestro despertar energético, y yo creo que ya se están dando las condiciones para que esto se dé. Bien, con nosotros, como siempre decíamos al final de todas
nuestras entregas noticiosas. Hoy vamos a darle un vuelco de 360 grados a nuestra programación, a nuestro canal de televisión, porque así me lo pidió esta visión que tuve hoy, de cumplir con este mensaje, de llevarles a todas aquellas personas que quieran escuchar el mensaje a través de este humilde comunicador, y pues de ir aprendiendo en el camino de los unos a los otros para ser mejores seres humanos. Como decía yo, al final de todas nuestras entregas noticiosas o de todas nuestras transmisiones, si Papá Dios, el gran creador del universo, no dispone de otra cosa, será entonces hasta la próxima transmisión o hasta el próximo encuentro.